¿Qué tal, benditos de mi Padre? Un especial saludo para todas las naciones, para todos los santos, gloriosos en todas las naciones, declarando por el Espíritu que Cristo alumbra los ojos del entendimiento espiritual para entender y comprender los misterios que estamos llevando a cabo a través del ministerio del Espíritu, los ángeles del poder del Señor. Como pueden darse cuenta, hoy estoy transmitiendo desde otro lugar a causa que la ciudad está en toque de queda, entonces no podemos transmitir desde el lugar, desde el origen que siempre lo hacemos, es decir, desde la sede central del ministerio. Y además también estamos procurando cambiar de sede, entonces esta vez lo estamos haciendo de una manera improvisada y esperamos que llegue a todos los santos en todas las naciones. Como siempre, sabemos que es Cristo mismo haciendo todas las cosas, por eso nosotros no estamos afanados ni ofuscados en ninguna manera a causa pues de lo que está viviendo el mundo, por causa de la pandemia que está en todo lugar, que hay rebrotes y todas estas cosas. Sabemos que aún en ello nuestro Padre tiene potestad, es decir, tiene control sobre todas estas cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es caminar en ese orden que Él ha establecido. Y es un orden bueno porque todas las cosas que nuestro Padre hace van encaminadas a bien. Así hemos aprendido del ministerio del Espíritu, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y además Él siempre nos lleva a nosotros en triunfo y por medio de nuestro manifiesta en todo lugar el olor grato de su glorioso conocimiento. Así que benditos de mi Padre, bienvenidos a esta nueva transmisión. Estén bien atentos porque hoy vamos a tratar un tema bien glorioso, vamos a tratar en el día de hoy, el cual tiene que ver con la segunda parte del tema, los terrenales versus los celestiales. Mire qué gloria este tema. Los terrenales versus los celestiales. El jueves anterior iniciamos la primera parte de este tema, por cierto, muy gloriosa. Y ahora, pues ya la segunda parte, espero que viene con mayor gloria, donde vamos a entender misterios muy gloriosos, cosas maravillosas que nuestro Padre nos reserva. Y esto para los de arriba, es decir, haciendo referencia a los celestiales, porque este ministerio justamente, como es del Espíritu, va siempre dirigido a los celestiales, es decir, al pueblo que sería un día transformado, porque no todos serán transformados. Hay un pueblo que sería transformado por medio de la renovación del entendimiento y justamente por medio de este glorioso mensaje es que muchos ya hoy están experimentando lo que es vivir en el cielo. Entonces, los terrenales versus los celestiales número 2, y cuando hablamos de los terrenales versus los celestiales, la definición del tema es los hijos de la carne versus los hijos del Espíritu. Oye bien, los hijos de la carne versus los hijos del Espíritu. Quiere decir que la carne tiene unos hijos. Estos justamente son los terrenales. Y también el Espíritu tiene sus hijos. Estos son los celestiales. Por tanto, en la introducción del tema es, en este consejo de Dios para los escogidos de todas las naciones, veremos que el Evangelio registra que hay dos pueblos, linajes o descendencias, unos que son celestiales y otros terrenales. Por tanto, hoy, en este tercer día o tercer milenio, en la postrera manifestación de Cristo el Señor con los ángeles de su poder, es también el tiempo de cuando se podría aclarar este glorioso misterio. O sea, estamos diciendo pues que es el tiempo de aclarar los que son celestiales y los que son terrenales. Eso lo habla el Evangelio, lo dice la Escritura, lo dice la historia. Pero como tendría que llegar Cristo mismo para aclarar estos misterios, entonces hoy ya se están aclarando. Cuando nosotros decimos que ya tenía que estar presente Cristo,
es que tendría que estar la sabiduría de Dios nuevamente presente, así como estuvo en la época de Jesús de Nazaret y en la época del apóstol Pablo. Recuerden que Cristo estuvo en Jesús y ahí habló muchas cosas maravillosas, muchas verdades, y vino a poner su vida en expiación por el pecado. Pero también más adelante Cristo mismo toma al ángel Pablo, al ángel del querubín Pablo, porque nosotros ya conocemos que él es un ángel, porque no puede alguien venir a hablar las cosas del espíritu, cosas que no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, a aclararlas o a poner el fundamento. Estamos diciendo que era Cristo mismo en Pablo. Pero cuando Pablo pone el fundamento, fue profetizado que vendría al mundo algo que la palabra le llama el inicuo, hombre de pecado o apostasía. La apostasía entró al mundo cuando el ángel o apóstol Pablo partió, o sea, cuando él deja el cuerpo. Ahí entró al mundo la apostasía y desde ese tiempo toda la humanidad ha venido en tinieblas, hablando de lo que no saben, porque las tinieblas justamente hacen errar. Y cuando hacemos referencia a las tinieblas es la ausencia del conocimiento de Dios. Sin embargo, quedó también profetizado que una vez viniese por segunda vez el Señor, iba a matar al inicuo con el espíritu de su boca. El inicuo es la mentira que ha estado en las conciencias de las personas, porque dice que el inicuo o el hombre de pecado o anticristo, que también le han llamado, se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un mensaje que ha estado en las conciencias de las personas, engañándolos, haciéndose pasar por Dios, y las personas le han venido rindiendo reverencia a ese mensaje mentiroso, tanto que han dicho que han quitado la verdad de Dios, que dice que Dios es espíritu, para establecer que Dios es una persona, y le llaman Dios a Jesús de Nazaret, y eso es algo que no va acorde. Así usted le diga, no, así usted lo lea, no, es que Jesús es Dios. No, Jesús no puede ser Dios, porque es que Dios es espíritu, es decir, la palabra, la sabiduría. Entonces hoy, en esta postrera manifestación de Cristo el Señor con los ángeles de su poder, porque Cristo vendría con sus ángeles, es decir, con sus mensajeros, y vendría justamente a aclarar lo oculto de las tinieblas. Ahí se encuentra en 1 Corintios 4:5, usted puede leerlo en casa, le doy la cita, 1 Corintios 4:5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, para que cada uno reciba su alabanza de Dios. Entonces no se puede juzgar, no se podía juzgar nada, o sea, juzgar es aclarar, no se podía aclarar nada hasta que viniese el Señor, o sea, hasta que tuviese Cristo el Señor empotrado en la conciencia de todos sus santos ángeles. Entonces hoy Cristo ya está aclarando el misterio. Por tanto, esta parte de los terrenales y los celestiales es bien gloriosa cuando usted, que es de arriba, la asimila. Y vamos a tomar como referencia el Evangelio. El punto de partida del tema está ahí en el Evangelio, y ya conocemos que el Evangelio no es toda la Biblia, así como por tradición lo han enseñado los ministros de la ciencia del bien y del mal. La ciencia bien y mal es un conocimiento que entró al mundo y ella tiene sus ministros, los cuales son terrenales. Ellos no pueden hablar absolutamente nada de lo celestial porque los pensamientos de ellos van conforme a la carne. Pues justamente eso se lo dijo Cristo en Jesús cuando Él se manifestó. Se lo dijo a los grandes jerarcas de su época. Les dijo, ustedes ¿por qué no pueden escuchar mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi palabra? Entonces les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, haciendo referencia a hijos de la ciencia del bien y del mal, que es el diablo. Eso es más profundo, que en la medida que usted va adquiriendo el conocimiento de este ministerio, se le van aclarando todas esas cosas, porque aquí todo lo que se habla es verdad. Entonces, el Evangelio está registrado desde Romanos hasta Hebreos. Son las 14 epístolas que escribió el apóstol o ángel Pablo, de Romanos a Hebreos. Ahí está el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo, porque es la misma sabiduría de Dios. Ese es el Evangelio. A través de este es que usted
comienza a ser despertado, sacado de la conciencia de muerte y llevado a la conciencia de vida, porque son palabras gloriosas las que están ahí escritas, pero evidentemente se requiere de unos ministros que la podamos aclarar o ministrar, para que usted pueda tener bien claro lo que realmente es el Evangelio del Reino. Entonces, el punto de partida del tema hoy es justamente, les digo, está en el Evangelio. Y vamos a tomar como punto de referencia Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Bueno, hoy voy a utilizar aquí la pantalla del computador para poder guiarme por los temas, por causa de que es mucho mejor para mí que ponerme a leer ahorita acá. Entonces dice Efesios 3, 14 al 16, dice: por esta causa, dice allí Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de Cristo nuestro Señor. Si tú notas, y tienes la Biblia allí, estás leyendo, en esa versión, más exactamente la Reina Valera, del 60, dice allí: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí. Pero entonces nosotros aquí, como estamos quitando el velo, o sea, quitando lo que ha estorbado para tú ver la realidad de las cosas, nos toca quitar a Jesús, o sea, quitar la parte física, porque si no te la quitamos, tú no vas a trascender a la parte espiritual. Entonces, leemos de esta manera: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de Cristo nuestro Señor. Cristo es Dios. Cristo es la sabiduría de nuestro Padre. O sea, es la sabiduría de la palabra que es Dios, para que se pueda entender mejor. Esa sabiduría se manifestó por primera vez en el mundo en Jesús de Nazaret. A través de ella, a través de él, habló. Pero el mundo se quedó con la personalidad, se quedó con el envase, se quedó con el velo que es Jesús. Entonces se han quedado estancados. Entonces el Evangelio dice que aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya después de la muerte y manifestación de la resurrección, dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, si no lo conozco según la carne, ¿cómo lo debo conocer? Según el Espíritu. Entonces aquí ya no puedo estar hablando ya más de Jesucristo. Cuando hablamos de pronto de Jesucristo es para mostrarte el punto de partida de la sabiduría. Pero aquí en esta cita justamente lo que quiero mostrarle es que Pablo doblaba rodillas ante el Padre de Cristo, nuestro Señor. Y ese doblar rodillas ahí no es que él físicamente se arrodillase, porque aquí ya hemos aclarado, justamente el jueves anterior, estuve aclarando que doblar rodillas ahí denota humillarse ante Cristo, reconocer que Él es verdadero y que el hombre como tal es mentiroso. Entonces Él se está humillando. Desde el punto de vista físico, el doblar rodillas es un tipo y figura de humillación, pero la verdadera humillación es cuando tu mente, cuando tú te doblegas y dices: no, yo no sé nada, y más bien Cristo que me enseñe a mí. Entonces Cristo comienza a educarte. Ahí Pablo está doblando rodillas ante Cristo nuestro Señor. Y dice: de quien toma nombre, el versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Justamente de ahí parte el tema: los terrenales versus los celestiales. Entonces dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Si tú eres entendido, tienes que asimilar que ahí te estoy hablando de dos tipos de familias. Una familia que es celestial y una familia que es terrenal. ¿Sí? Pero esto lo constituyen dos conocimientos. Porque Dios, mira, Dios es espíritu. Pero Dios, si tú te vas al principio, notas que Dios dice en Génesis 2:9, dice: y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, ¿sí? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ahí hay muchos árboles que denotan conocimiento, porque esto es espiritual.
Pero se destacan dos, que son el árbol de vida, que está en medio del huerto, y el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal. Esos dos árboles, podríamos decir que es Dios mismo, porque son conocimientos, de Dios proceden todos los conocimientos. Entonces, de ahí salen dos linajes, o sea, dos descendencias. Si tú puedes notar, en Génesis, yo te voy a leer justamente en Génesis, capítulo 3, versículo 15, para poder darte una mayor claridad en cuanto a lo que estoy leyendo acá en Efesios. Mira, allí en Génesis, capítulo 3, versículo 15 dice, le dice el decreto de Dios a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que Dios está poniendo en evidencia la manifestación de dos simientes o dos descendencias. Esas dos descendencias o dos simientes comienzan en la parte física cuando Eva da a luz a Caín y Abel. Dice que primero nace Caín y luego nace Abel. En esas dos simientes, ahí viene marcada los hijos del diablo, ciencia, bien y mal, y los hijos de Cristo. Tanto que, bueno, no puedo halagarte demasiado porque eso ya es otro estudio, pero ya ustedes conocen que Caín mató a Abel. Después de Abel, Dios le sustituye un hijo que es Set. Cuando Set nace, él tiene un hijo que se llama Enos. Y dice que a partir de allí se comenzó a invocar el nombre del Señor. Antes no se invocaba. Quiere decir que este es el linaje, es un linaje de los justos. Ahí quedaron los terrenales, que es la descendencia de Caín, y los celestiales, que son los hijos de Dios, que es la descendencia de Set. Que más adelante tú ves allí en Génesis 6, cuando dice que andando el tiempo, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre sí mujeres. Bueno, ahí vemos los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Mira que ella hace una diferencia, hijos de Dios, hijos de hombres. Los hijos de Dios refiere evidentemente al linaje que traía el linaje de Set. Y los hijos de los hombres, el linaje de Caín. Pero bien, ya hubo el diluvio, toda esa cantidad de cosas. Y luego viene, cuando está la promesa que Dios llama a Abraham, Dios, por medio de Abraham, manifiesta también las dos simientes. Con el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Ismael. Abraham tuvo dos hijos, dos mujeres. La propia esposa ya conocemos que era Sara, pero Sara era estéril y no podía dar a luz. Entonces le prestó a la concubina y a través de ella salió un hijo llamado Ismael. Este es nacido según la carne. Y también sale el otro hijo, que ya es el hijo de la promesa, que estando ya Abraham de 100 años y Sara de 90, Dios le prometió diciendo, por este tiempo yo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso lo vamos a ver más adelante. Es para mostrarte las dos simientes, que hay dos pueblos, unos que son terrenales y otros que son celestiales. Pero entonces el terrenal siempre está en las cosas terrenales, él no le interesa nada de lo celestial porque él no es de allá. O sea que este mensaje es justamente para que los celestiales conozcan, porque los celestiales están aquí en este plano físico y son de arriba, pero entonces el otro conocimiento los enredó. Y ya se creen terrenales y han venido viviendo como terrenales y bueno, en padecimiento, y no puede ser glorificado nuestro Padre, porque mientras tú estés en la ignorancia, estés en las tinieblas, tú no puedes glorificar a nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, cuando Él nos creó justamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, mira que más o menos para darte allí el linaje, las dos descendencias. Pero ya acá te marco que en Efesios 3, 14 al 16 dice, y versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Entonces hay familias celestiales y hay familias terrenales. ¿Sí? Hay familias celestiales y hay familias terrenales. Y esa familia terrenal tiene su propio lenguaje. Lo mismo que la familia celestial tiene también otro lenguaje. Entonces el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que Pablo está orando, pidiendo al Señor, doblando rodillas ante Él, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y lo hace para que el Señor les dé conforme a las riquezas de su gloria. Hay una gloria de Él. Las riquezas de la gloria del Señor no refiere a cosas físicas que te pueda dar. Aunque lo físico es bueno tenerlo, pero cuando se habla de la riqueza de la gloria de Él, son riquezas espirituales. ¿Sí? Por eso que dice allí, el versículo 16, reitero la cita, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, mire, con poder, en el hombre interior por su espíritu. O sea que el que fortalece el hombre interior nuestro es el Espíritu de Dios. Te está diciendo que hay un hombre interior. Te está diciendo que tú no eres lo que se ve físicamente. Que hay un hombre interior. Y ese interior no se ve. Ese interior se pronuncia. Ese interior se manifiesta por lo que sale de la boca. Porque Cristo Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres terrenal, vas a hablar cosas terrenales. ¿Sí? Y si tú eres celestial, pues también vas a ver cosas celestiales. Porque ya hoy, justamente al estar Cristo presente, Cristo ya está presente, que es el celestial, entonces ya ha educado a su pueblo, a los celestiales. Por eso mira que aquí en la guía, yo le dejo registrado en la guía, en el tema, en esta gloriosa declaración del Evangelio leemos que el apóstol o ángel Pablo doblaba rodillas, es decir, se humillaba ante el Padre de Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. Aclaramos que el énfasis de esta declaración es que hay unas familias que somos del cielo, igual celestiales, y otras que son de la tierra, igual terrenales. Los terrenales refiere a los hijos de la ciencia del bien y del mal, y los celestiales refiere a los hijos de Cristo, el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida, y es un conocimiento, es una sabiduría. Los hijos de ese conocimiento son vida. Los hijos del otro conocimiento son hijos de la muerte porque son hijos de la ciencia del bien y del mal. Por eso aquí en Filipenses, en 1 Corintios 15, versículo 47 al 48, observa lo que vamos a leer allí. Dice, 1 Corintios 15, 47 y 48. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Hace referencia a qué? Al conocimiento que primero se manifestó en el mundo, que fue la ciencia bien y mal. Recuerda que en el mundo se manifestó la ciencia bien y mal cuando Adán comió ciencia bien y mal, de la cual Dios le dijo, no comas, porque el día que comas ciertamente vas a morir. Él comió y murió. Y no es que haya comido una fruta, como algunos así lo consideran, se comió una fruta. No, fue que tuvieron relaciones sexuales, Adán y Eva. Bueno, han sacado muchos argumentos de esa cita. No. Pero aquí la verdad hoy le dice que lo que él comió fue un conocimiento. Se le activó el conocimiento por medio del mandamiento que Dios le dijo, no comas. Porque el conocimiento ya estaba en la conciencia de él, ahí estaba ya sembrado. Faltaba simplemente que se le activara por el medio del mandamiento. El día que comas ciertamente morirás. Y justamente se le activó porque dice la palabra que la mente de Eva comenzó a maquinar. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. La serpiente ahí es la misma mente carnal, la cual dijo a Eva, un diálogo entre su propia mente allí, bien y mal, Eva, y con que Dios le dijo, no comáis de todo árbol. Entonces entra el diálogo, ya ustedes conocen el desarrollo de esa parte que está ahí en Génesis capítulo 3 en adelante. Y entonces esa ciencia o ese conocimiento, cuando Adán come, dice que pasó a toda la humanidad. Todos los hombres
llámese como se llame. Todos comieron ciencia, bien y mal. Y a causa de ello todos están muertos. Y a causa de ello todos son terrenales. Porque el conocimiento que los guía son terrenal. Es terrenal. Ciencia del bien y del mal. Por eso dice aquí en 1 Corintios 15:47, el primer hombre de la tierra. Y cuando hace referencia, digo, al hombre no refiere a una persona, sino al conocimiento. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, dice, que es el Señor. Recuerda, el Señor es el Espíritu, ¿no? Dice, es del cielo. Le llama hombre al otro conocimiento, mira. O sea que hombre como tal no es la figura física que tú puedas ver en las personas. Entonces, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es celestial. Es glorioso poder asimilar esta verdad. Entonces, te está mostrando que Adán es terrenal, Cristo es del cielo. Y dice el versículo 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea, así como es el terrenal, así son todos los terrenales. Y el terrenal tiene un proceder, tiene unas costumbres. Él habla conforme a la muerte porque es de la tierra. Pero también dice, ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. De los celestiales tenemos un proceder diferente al terrenal. Y esto no porque uno aquí quiera marcarse más, no, es porque así Dios lo determinó. Dios así lo estableció. Así que ustedes, benditos de mi Padre, los que están recibiendo el consejo, los celestiales, los de la derecha, que son los de Cristo, los del Espíritu, pues mira, tienes que sentirte muy honrado de verte que tú antes estuviste viviendo como terrenal, viviendo en la carne, considerándote hombre, considerándote carne, y ahora Cristo te dice, no, es que tú no eres de la carne, tú no eres terrenal, tú eres de acá arriba, tú eres celestial. Entonces ya va quedando que hay dos familias, ¿sí? Y eso tú no lo puedes obviar. Así, muchos dicen, no, es que ya reconcilió el cielo con la tierra y la cosa. Sí, está reconciliado en el sentido de que Cristo vino y pagó y murió, pero la reconciliación llega por medio del conocimiento. Pero si usted no recibe el conocimiento de Cristo, no puede estar reconciliado con Dios. Usted sigue siendo terrenal, ¿sí? Por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. No le toma en cuenta a los hombres los pecados, pero en Cristo. Pero si tú estás en Cristo, sí. Es más, de hecho, mire, pregúntale al sistema tradicional religioso. Ellos todos se ven en pecado, porque no se han sido reconciliados con la sabiduría de Cristo. Entonces, el día que ellos se sometan, si es que pueden, que la verdad es que difícilmente muchos lo puedan hacer, entonces podrán darse cuenta que hay un Dios verdadero, que es espíritu, pero siempre seguirán con la tendencia carnal, tendencia terrenal, porque ellos son terrenales. Ellos juzgan conforme a lo que se ve, no juzgan conforme a lo que no se ve, porque ellos son terrenales. Entonces, lo que yo quiero marcarte, bendito de mi Padre, es que hay dos familias, una celestial, muy gloriosa, que hoy se está manifestando en el mundo, y otra terrenal, que todo el mundo ya la conoce, cómo procede el terrenal, en pleitos, celos, contiendas, disensiones. Eso es el terrenal, ¿sí? El celestial no procede así, porque el celestial es el que anda en el espíritu. Ahora, debo aclararle, también es importante esta parte, cuando hablamos de terrenal, pues ya evidentemente es estar conforme al conocimiento, ciencia, bien y mal, que juzga todas las cosas terrenales, físicas. Pero estar en el cielo, la familia celestial, no es en un lugar por allá que se llame cielo. El cielo es el espíritu. Cuando tú andas conforme al espíritu, estás en el cielo. Esa es la parte más elevada de tuya. Porque mira, cielo es la parte más elevada de algo. Si hablamos desde el punto de vista físico, el cielo de las casas donde tú vives sería el cielo raso, ¿sí? Y si lo hablemos desde el punto de vista del globo terráqueo, entonces el cielo sería pues arriba, el firmamento, lo que le dicen cielo pero que no es cielo. Pero como estamos hablando es espiritualmente, la parte más elevada nuestra, ¿cuál sería? Nuestra mente, ahí en el espíritu, ese es el cielo. Cuando tú vives en el espíritu, ahí es donde vives, eres familia celestial. Entonces mira que
aparte de lo que te acabo de mencionar, hay otras citas en el Evangelio, y esta que vamos a leer aquí es muy contundente, que está en Filipenses, en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Mira esto tan glorioso para que vayamos entendiendo los terrenales versus los celestiales en el Evangelio. Mira, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Pablo es una denuncia que él está haciendo y quedó plasmada en el Evangelio. Y todas las veces que tú puedas leer el Evangelio vas a encontrar esa parte allí. O sea que eso siempre van a estar ahí. Eso ya está instituido de esa manera. Dice, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mire, Pablo ya estaba llorando, hermano. ¿Cómo así que el apóstol llorando? ¿Y por qué es que él lloraba, hermano? Dice, porque hay unos que son enemigos de la cruz de Cristo. Mira esto tan interesante. Pablo lloraba por aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo quería reconciliarlos a todo el mundo, meter a todo el mundo ahí en Cristo, meterlos ahí entonces, pero hay unos que no se dejan. Hasta que entendió, él comprendió que no, que esto no es así. Él entendió que hay unos que son de la tierra y entendió que hay unos que son del cielo. Entonces es como cuando él decía, yo oro por Israel, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le di testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y él dice que oraba y decía, yo desearía ser anatema por mis hermanos, quisiera ser maldito por mis hermanos, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, dice Pablo. Y hasta que entendió que no, es que eso no depende por lo que usted quiera. Eso es lo que Dios determinó, ¿sí? Hay un remanente escogido que es celestial. Hablando pues de los terrenales, hay un remanente y el Señor los escogió para introducirlos al cielo. Que inclusive los apóstoles, dijo él, ustedes son de abajo, le dijo a los apóstoles, y yo los he escogido a ustedes del mundo. O sea, los apóstoles eran del mundo. Yo los escogí del mundo. Pero hay un pueblo que no es del mundo, sino que participamos de carne y sangre, como más adelante vamos a leerlo también. Entonces, aquí Pablo lo que está es que llorando, ¿sí? Porque aquí andaban muchos, de los cuales dice, os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En este texto, ¿qué es ser enemigo de la cruz de Cristo? A ver, nosotros hemos entendido que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Por tanto, la cruz de Cristo vendría a ser Jesús de Nazaret, ¿sí? Y la cruz de Jesús de Nazaret vendría a ser el madero donde él lo colgaron. Eso lo podemos confirmar allí en Colosenses 1:20. Yo se lo voy a mostrar porque para que usted vaya entendiendo lo que es Cristo y lo que es Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 1:20 exactamente dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo así? ¿Será que la cruz echa sangre? No, la cruz no echa sangre. El que echó sangre fue Jesús de Nazaret. Entonces de ahí nosotros deducimos que la cruz de Cristo es Jesús de Nazaret, el que echó sangre. Pero en esta cita que estamos leyendo de Filipenses, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos enemigos de la cruz de Cristo allí son enemigos del sacrificio que Cristo hizo a través de Jesús de Nazaret. Reténgalo. Porque nosotros no somos enemigos de Jesús, no, en ningún momento, porque es un vaso honroso. Son enemigos del sacrificio, que Él vino a dar su vida en expiación por el pecado, y ellos, aunque el Señor ya pagó por el pecado, se siguen llamando pecadores. No, todos somos pecadores, o sea, están anulando lo que Él hizo. O sea, no le creen. ¿Por qué? Porque ellos son terrenales. Ellos no les conviene verse puros, limpios y sin mancha para glorificar a Dios.
Ellos son terrenales. Es un pueblo que es terrenal y no puede. Entonces, estos que Pablo habla allí, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19 dice, el fin de los cuales, mire, el fin de esos enemigos de la cruz de Cristo será perdición, lo dice. Es perdición. O sea, se pierden de esta gloria, se pierden de esta gloriosa sabiduría. ¿Por qué? Dice, cuyo Dios es el vientre. Ellos solamente piensan en las cosas materiales. El Dios de ellos no es Cristo el Espíritu, sino el vientre, sus propios intereses. Y cuya gloria es su vergüenza. Ellos no van a experimentar la gloria que hoy están experimentando ustedes los santos, los benditos de mi Padre. No la pueden experimentar porque la gloria de ellos es la vergüenza. ¿Por qué? Que solo piensan en lo terrenal. Ahí está la clave. Es un pueblo que piensa solo terrenalmente. Y si piensa terrenalmente, ¿qué gloria pueden tener ellos en Cristo? Ninguna, porque Cristo es espíritu. Por más devoto que tú seas supuestamente de Jesús de Nazaret, muy devoto, Señor Jesús, te amo tanto, doblo rodillas, ayuno, vigilo y hago de todo, ahí en esa manifestación no hay gloria. La gloria está en el conocimiento de Dios. Cuando Cristo, la sabiduría y el poder de Dios está en la conciencia del creyente, ahí está la gloria. Esa es la verdadera gloria, no hay otra gloria. Sí. Y justamente esa era la esperanza de gloria de muchos de nosotros, pero que hoy ya la estamos experimentando. O tú la puedes leer ahí en Colosenses 1:27, 1:26 y 27, que dice, el misterio que había estado oculto durante siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso. Mire, es a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice que es Cristo en vosotros, o sea, dentro de ustedes, la esperanza de gloria. Ahí está como esperanza. Pero cuando tú ya alcanzas la gloria, ya la esperanza termina y ya comienzas a vivir la realidad de lo que está escrito allí. Esa realidad ya muchos santos la estamos viviendo y por eso siempre damos gracias a Cristo, porque ahora tenemos su mente y andamos conforme a Él. Decimos, no, yo no soy terrenal, yo soy celestial. Entonces te van a decir a ti, pero ¿usted qué se cree? Si es que usted de aquí, vea, como usted un día también se va a morir. Eso lo dice el terrenal, porque el terrenal considera que nosotros somos el cuerpo. Y no, nosotros no somos ningún cuerpo, nosotros somos espíritu. Estábamos habitando en un cuerpo de carne, ¿sí? Pero yo no soy la carne, no, nosotros participamos. Es como en el caso de Cristo, mire, Cristo participó de carne y sangre, pero Cristo no es carne y sangre, Cristo es el espíritu vivificante para todos los santos. Entonces, nota que el fin de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, ellos, el fin de ellos es perdición, porque el Dios de ellos es el vientre. Ellos hablan de solamente cosas terrenales, buscando sus propios intereses. Ellos no les interesa la gloria de Dios. No, a ellos no les interesa nada de eso. Ellos, mira, una de las características de ellos son los ritos. Ellos son felices con los ritos, con las penitencias, las rodillas, prendiendo veladoras, haciendo caminatas, todas esas cosas carnales. Y ahí, por más que hagan todas esas cosas, nunca van a ver la gloria de Dios, porque es que no es así. La gloria de Dios se obtiene cuando tú amas su palabra, así como los que están conectados en estos momentos. ¿Por qué están conectados? Por la sabiduría, por el consejo que se les está transmitiendo. Independientemente de donde estemos, lo importante es la sabiduría gloriosa, bendito de mi Padre, en lo cual los alabo a todos los santos en todas las naciones. Entonces, mira, aquí en la guía les dejo registrado esto. Vemos en esta declaración del Evangelio cómo el apóstol o ángel Pablo declaró diciendo que por ahí andaban muchos de los cuales ya había denunciado muchas veces y aún llorando lo seguía diciendo, que estos eran enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales sería perdición, cuyo Dios era el vientre y cuya gloria su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Estos que Pablo señaló hacen parte de los terrenales, pues dice que estos son enemigos del sacrificio hecho por Cristo en Jesús, y como tal piensan en lo terrenal. Ellos piensan en lo terrenal. Contrario a otros
que nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren, no somos terrenales, está en los cielos nuestra ciudadanía. Es decir, en el Espíritu, de donde Cristo el Señor hoy ha venido nuevamente y está transformando el cuerpo de humillación nuestro para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, lo cual lo hace por el poder de su palabra, con la cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Mira, ahí te mostré el proceder de unos que son enemigos de la cruz de Cristo y que el fin de ellos es perdición porque ellos solamente piensan en lo terrenal. Vamos ahora a Filipenses 3, 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía, mire, esta es una ciudadanía gloriosa, está en los cielos, dice, o sea, en el Espíritu, está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Tú no eres terrenal, reconócelo, tenlo en la conciencia, da gracias a Dios, porque es que tú no eres terrenal. Mire, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en esa época Pablo lo escribió de esta manera, de donde también esperamos al Salvador. ¿Sí? Ahí dice, al Señor Jesucristo, dice allá, pero aquí te lo coloco de esta manera, de donde también esperamos al Salvador, a Cristo el Señor. ¿Quién es el Salvador? Cristo el Señor. ¿Y de qué me salva? De la corrupción de la mente. Entonces, se estaba esperando al Señor, al Salvador, a Cristo en esa época. ¿Sí? ¿De dónde venía? Dice que del cielo. ¿Qué iba a hacer cuando viniese? Versículo 21. El cual transformará, mire, transformará, tiempo futuro, era para este tercer día o tercer milenio, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación nuestra? Tanto, era la mente carnal en la cual andábamos todavía nosotros, considerándonos carne y sangre. Entonces, cuando llegase Cristo, la sabiduría de nuestro Padre vendría a transformar ese cuerpo de humillación, o sea, esa mentalidad la transforma. Y recuerde que la transformación viene por medio de la renovación del entendimiento. Eso no es así como hay predicado el sistema religioso, y hay algunos por allí también de la gracia, que no, es un cuerpo luminoso que vamos a transformarnos así como el de Él. No, Señor, el cuerpo de Cristo es espiritual, porque Cristo es la sabiduría de nuestro Padre. Entonces dice, reitero, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que el cuerpo nuestro vendría a ser igualito al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo haría? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, lo hace por el poder de su palabra. La transformación llega por el poder de su palabra, por el consejo que se recibe constantemente. Por eso es que llega la transformación en el creyente. Yo últimamente vengo analizando unos detallitos por ahí en muchas personas que aparentemente que son pues muy letrados en el sentido espiritual también, y te ponen a buscar que, mira, no busques por fuera, busca adentro, es adentro, y no tienes que ni leer la Biblia ni nada, porque tu despertar está adentro. ¿Adentro de qué? ¿Y qué es lo que va a entender adentro? No, señor, tiene que llegarle el consejo, la sabiduría para poder ser transformado. Dejen ese pensamiento que fue de la carne también. Aquí, mira, es por medio de la renovación del entendimiento. Mira que Pablo, para poder entender, tuvo que ser llevado al tercer cielo, o sea, a la mente de Cristo. ¿Sí? Él no se quedó ahí meditando como los lamas por ahí, que ahí sentaditos allí, y meditando. No, señor, la meditación es en el Espíritu. Por eso Romanos 12:2 es muy claro cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, mire, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mira, la voluntad de Dios agradable y perfecta es llevarte a que tú conozcas que tú eres celestial, llevarte al cielo, para que entiendas que tú no eres ninguna carne, pero para eso tenía que transformar el cuerpo de humillación, o sea, esa mentalidad carnal. Hoy lo está haciendo por medio de esta gloriosa predicación. Ya muchos santos están diciendo que yo no soy terrenal, yo soy celestial. Y aunque muchos quieran decirle, soy de la tierra, tú no puedes creerte esa mentira, porque eso lo predica es la ciencia bien y mal.
para sacarte provecho, para esclavizarte. Pero mientras tú estés en el espíritu, en el cielo, nadie te puede esclavizar. Ahí eres rey y ese eres Señor. Estás juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, queda evidenciado que así que como hay unos que son terrenales, que tienen puesta su mirada y piensan solamente terrenalmente, hay otros que su ciudadanía es celestial, ¿sí? Ellos no son de la tierra, son celestiales. Y como tal, pues ahora Cristo ya les está mostrando que de su procedencia. Y en ese orden de ideas es que nosotros tenemos que andar siempre firmes considerando lo que Cristo dice que somos. Esto para todos los celestiales. El natural, es más, diría una cosa, santo. El terrenal no va a ser transformado porque es que él no es del cielo. El natural, el terrenal, los hijos de la ciencia bien y mal no son transformados, ellos siguen siendo carne. Porque como ellos no le creen a la palabra, y el único medio para poder ser transformado es la sabiduría. Esto me da a entender que esos que andan diciendo que no hay que coger la Biblia para estar meditando en ella y leer en ella, esos son hijos de la ciencia bien y mal. Porque ellos saben que este lenguaje es glorioso y este es el que los transforma. Pero esos otros, ellos con qué piensan ser transformados, pues no, búscalo adentro, búscalo por dentro. ¿Y qué es lo que busco adentro, pues? ¿Ah? No, mire, evidentemente, internamente está el espíritu, pero ese espíritu tiene que ser fortalecido por el espíritu, como lo leímos allí, que tiene que ser fortalecido con poder por su espíritu, por su sabiduría. De otra manera, ¿cómo va a ser fortalecido mi hombre interior? Si no es por medio de la predicación, si no es por medio del recibir el entendimiento del consejo que Dios me está ministrando constantemente. ¿No dice la palabra que todos sus hijos serían enseñados por Dios? Los hijos, los celestiales serían enseñados por Dios. Los terrenales no, los terrenales ya tienen su consejo. Ellos ya vienen siendo enseñados desde la fundación, desde cuando comenzó Adán. Desde ahí comenzaron a comer mentiras, como lo leímos el jueves anterior, que ellos vienen descarriados desde la matriz, vienen apartados desde la matriz hablando mentiras. Te lo voy a reiterar, mira, aquí está en el Salmo 58:3, mira, aquí te lo voy a leer para que te des cuenta de lo que pasa con el terrenal, mira. Aquí lo dice de una manera muy clara y transparente, contundente. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, mire, vienen ya apartados desde la matriz, se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron. O sea, mira, desde que nacieron vienen hablando mentiras. Claro, ¿por qué? Porque tienen la mentira en la conciencia, esa es la simiente de ellos. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. O sea que ellos no van a entender nada, ni van a recibir nada, porque no les interesa, son terrenales. Pero ustedes, benditos, a ustedes va dirigido el consejo, a los celestiales, para que podamos someter la creación a andar conforme a la justicia de Dios. Entonces, hay otras evidencias que vamos a mirar también muy gloriosas allí, y la vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos 8, versículos 5 y 6. Romanos. Tomamos un traguito. Muy bien. Dice Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan, mire, habla de pensamiento, piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensa un carnal? En las cosas de la carne. Él no puede pensar en otra cosa, hermano. ¿Sí? Así le digan, usted ya está pleno, usted ya fue reconciliado, ya usted está en Dios, somos un todo. Piensa terrenalmente, porque es de la carne, ¿sí? Es que usted para pensar diferente tiene que ser enseñado en una cátedra, sea cual fuere. Como siempre lo hemos aclarado en el ministerio, si usted, por ejemplo, está allí y no tiene conocimiento de la medicina, y usted entra a estudiar medicina, y allá en la facultad de medicina hay un médico que le va a enseñar. Usted se somete a la enseñanza de él, y llega un momento cuando usted cumple todos los requerimientos, y o sea, alcanza un nivel, y viene a ser, cuando ya se gradúa, viene a ser semejante al que le enseñó. Viene a ser un médico, usted ya habla diferente, habla medicina, habla cosas interesantes de la medicina. Eso no lo puede hacer el otro que no estudió. Así mismo es acá.
Si usted no recibe consejo de Dios, usted nunca podrá hablar la sabiduría de nuestro Padre. Así te quiere inventar y decir muchas cosas. Nunca podrá hablar la sabiduría de nuestro Padre. Así que bendito de mi Padre y bienaventurados ustedes que ya la están hablando, que se están considerando verdaderos, porque esos son. Entonces Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan, mira, ellos piensan en las cosas de la carne. Cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mira, que habla de dos maneras de pensar. Unos que piensan carnalmente, ¿por qué? Porque son de la carne. Y otros que piensan espiritualmente, porque son del Espíritu. O sea, mire, son dos maneras de pensar. De ahí que cuando Cristo Jesús les dijo a los escribas y fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire que es un lenguaje diferente, ¿sí? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, es una palabra totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque son dos fundamentos. Cristo, árbol de la vida, y la ciencia bien y mal, que es el árbol malo, que Cristo dijo que era un árbol malo, ¿sí? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Por eso le dijo por allá uno, le dijo por allá en Mateo 12, les dijo que, bueno, generación de víboras les trató. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aquí te voy a dar la cita para que la puedas en casa estudiar. Eso está en Mateo 12:34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Habla de hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, ¿sí? Y sigue diciendo, es más, puede leerlo hasta el versículo 37, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Mire, es un tesoro que tiene, porque es bueno. Ese hombre bueno es Cristo, la sabiduría. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cuál es el hombre malo? La ciencia bien y mal. Y dice, mas yo digo, dijo Cristo allí, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hoy están dando cuenta. ¿A quién le damos cuenta? A la misma palabra de verdad, porque ella es la que vendría a juzgar. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que aquí lo que condena y justifica es la misma palabra, la misma sabiduría. Entonces ahí va quedando evidenciado que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y añade diciendo, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, tú estás ocupado en las cosas de la carne, estás ocupado en el árbol de la muerte, que es la ciencia bien y mal. Sí, estás ocupado de esa muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Glorioso cuando uno se puede ocupar de las cosas del Espíritu, porque es que el Espíritu es el que da vida. Eso lo dijo Cristo en Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Y esas son las que estamos hoy nosotros ministrando a todos los santos en todas las naciones. Entonces mira esto tan glorioso. En esta declaración del Evangelio, le leo aquí la guía, leemos que hay unos que son de la carne y otros que somos del Espíritu. Y de acuerdo a lo que son, así proceden. Los unos piensan conforme a la carne y los otros piensan conforme al Espíritu. Así que son dos pueblos, unos terrenales igual carne y otros celestiales igual espíritu. Aclaramos hoy que estos son diferentes linajes o descendencias, tal como está escrito, que hay unos nacidos según la carne y otros nacidos según el espíritu. Es decir, unos que son de la ciencia del bien y del mal y otros que somos de Cristo, el espíritu vivificante. Vamos a mirar la evidencia que se encuentra ahí en Gálatas, de la que les dije ahora rato que los hijos de Abraham. Gálatas capítulo 4, versículo 28 al 30, vamos a leer allí. Ahí viene hablando el ángel Pablo acerca de las dos mujeres, las dos simientes, y le dice inicialmente, decidme, es más, usted puede en casa puede leerlo desde el versículo
20, ya te doy la cita exacta para que lo puedas tomar. Desde el versículo 21, que dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la promesa. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahí viene hablando de Ismael e Isaac. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, hablando de Sara y Agar, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Sí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mire que la Jerusalén actual está en esclavitud. ¿Sí? Más la Jerusalén de arriba, esta es otra, mira. Esta es tremenda, esta es celestial. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ella es libre. ¿Ya te das cuenta por qué a nosotros no nos gusta la esclavitud? Porque somos hijos de la libre. Porque está escrito, versículo 27, regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, claro, la manada pequeña. Así que, versículo 28, ahí quería llegar. Así que, hermanos, nosotros, dilo ahí en tu conciencia, nosotros, como Isaac, ¿sí? Somos hijos de la promesa, o sea, los celestiales. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mire que el terrenal siempre persigue al celestial. Así que bendito, yo he notado allí cuando nosotros nos pronunciamos en las redes y toda esa cosa con muchos temas que los santos publican, temas muy gloriosos porque lo escriben conforme al espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y siempre entran ahí carnales a acusar y a imponer y a querer meter cizaña y cosas. Es apenas evidente que si se levantan en contra de este conocimiento están diciendo soy terrenal. Así digan, no, también soy pleno, también soy del mismo sitio, que ya también soy de Cristo, cuando nunca sabían lo que era Cristo. En este ministerio aprendieron, si es que aprendieron, pues, que Cristo es una gloriosa sabiduría. Esto no lo había dicho nadie antes. Estaba escrito, pero nadie lo había llegado a decir porque está escondido. Esto solamente Dios se lo revela a quien Él quiere. Y se lo ha revelado a todos sus hijos hoy. Entonces, la cizaña también aprende muchas cositas para inventar. ¿Sí? Mire, hoy en día hay muchas cizañas que andan por ahí diciendo Abba Padre también, y son cizañas. Dicen Abba Padre, dicen bendecido, y dicen hermanito. No, y son cizañas, nosotros ya los conocemos. Porque si no están con nosotros, pues son en contra de nosotros. Y nosotros ya conocemos los lisonjeros. Así como en la época de Jesús, él conocía a los lisonjeros. Unos que venían diciendo que, maestro bueno, ¿qué haré con esto? Pero mentira, son un poco de lisonjas ahí. Así también le decimos a los de acá. Poco de lisonja. Aquí nosotros hablamos conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y dice el versículo 29, reiterando, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, mire, nació según la carne, ¿quién es este? Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu? Mire que esos hijos de la promesa son nacidos según el Espíritu. Así también ahora. Recuerda que Sara era estéril, no podía dar a luz, ella no podía tener hijos. Y cuando el Señor la visitó le dijo, llegó el ángel. Y fue el ángel que llegó ahí en esa época, pues algo físico, se manifestó físicamente allí. Y le dijo, por este tiempo yo vendré, y Sara tendrá un hijo. Bueno, y aquí iba a venir él aquí iba a venir Dios a engendrar. Tuvo que venir el Espíritu para poder engendrar. Pero Abraham tuvo la relación sexual con Sara para poder dar a luz a Isaac. Pero aquí me está diciendo la palabra que Isaac es hijo del Espíritu. Así mismo aconteció con Jesús. ¿Sí? Jesús salió de una relación.
de José y María, aunque allí esa doctrina que se ha impuesto en el mundo, a mañana cambió, hay cositas, y eso está más que evidente. Pero el que nació según del Espíritu es Cristo, el que venía dentro de Jesús. Ese es el Hijo del Espíritu, no Jesús, porque el mismo Jesús lo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está clarito en Juan 3:6. Entonces, de la misma manera, nosotros, mire, nosotros, en el caso nuestro, nosotros somos, por ejemplo, en el caso mío, yo físicamente tengo mamá y papá, bueno, que ya ambos no están físicamente, pues ya fallecieron, pero este cuerpo nació por medio de la relación de papá y mamá, pero soy hijo del Espíritu. ¿Qué? Pero no este cuerpo, mi espíritu, y lo vamos a ver más adelantico, que es bien glorioso. Es que eso es lo que no pueden comprender ellos, porque ellos, como son carnales, como son naturales, solamente miran en la parte carnal allí. Mira, Jesús tenía papá y mamá, pero era hijo del Espíritu. El santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. ¿Y el Hijo de Dios cuál es? A ver, ¿Jesús? No, señor, porque el mismo Jesús dijo: nadie conoce al Hijo. O sea, Cristo, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que el Hijo está oculto. Pero a Jesús todo el mundo lo veía. Entonces, eso no es el Hijo. Bueno, eso ya es otro tema, pero todos estos textos, a medida que uno los va leyendo, van mostrando la evidencia de la veracidad del Evangelio, ¿sí? Entonces, mira, amado, bendito de mi Padre, él sigue diciendo: ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora nos persiguen. ¿Quién nos persigue a nosotros? Los carnales. Versículo 30 dice: ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Échalo fuera, ¿sí? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, esta gloria no la puede heredar el terrenal, hermano. Esta gloria es solamente para los hijos de la libre, para los espirituales, para los celestiales. Es para ti, bendito de mi Padre, tú que estás ahí al tanto, estás ahí dispuesto, recibiendo el consejo. Para ti es esta gloria, que nada ni nadie te la deje, te la pueda quitar, porque Cristo nos la ha dado. Tú eres de arriba, tú eres celestial, tú no eres terrenal. Es una gloria poder comprender esta verdad gloriosa. Es una gran gloria. Por eso quiero mostrarle también una cita muy gloriosa que, bueno, creí que la tenía allí en la guía, pero no está en la guía. Los hijos, mira, los hijos de Dios somos los hijos del Espíritu. Hebreos 12:9 dice lo siguiente, mira. Te lo voy a mostrar aquí. Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice. Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Te está diciendo que tú eres espíritu, pero tú tienes un cuerpo de carne. Dice: obedezcamos al Padre de los espíritus. Bueno, ¿y quién es el Padre de los espíritus? La palabra que es Dios. Ella es el Padre de los espíritus, ¿sí? Y dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para esto, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Participar de la santidad del Señor es cuando tú reconoces que eres celestial, que eres espíritu, que tú no eres carne, que para eso justamente Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, esa es la gloria. Ahí está la gloria de tu poder manifestar a Cristo diciendo que tú eres celestial. Finalmente queda una recomendación que está en Hebreos capítulo 2 versículo 14. Esa recomendación dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tomemos agüita. Los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Ese Él refiere a Cristo, o sea, el Padre de esos hijos. ¿Para qué participó Él de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía. Mire que ya no lo tiene. Tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Claro, en ese caso es el mismo pecado. Él participó de carne y sangre. Los hijos participamos de carne y sangre. Entonces, tú como hijo, tú eres hijo, tú no eres carne y sangre, tú participaste de carne y sangre. Te está llamando hijo antes de tener carne y sangre. Tú tienes que tenerlo bien claro en tu conciencia. Porque de otra manera vas a seguir viviendo como un terrenal, esperando, ¿y por qué a mí? ¿Y qué pasa conmigo? No, tú tienes un Padre que es del Espíritu, y a Él, cuando algo requieres tú, cuando algo necesitas, Él da el medio para que te llegue. Porque Él mismo, si una vez dijo Él, ¿cuál de ustedes, si su hijo le pidiere pan, le da una piedra? O si le pidiere pescado, le da una serpiente. Y no, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo que Él nos daría? La sabiduría, la palabra. Mira que ahí no dice que el Padre le daría una cosa material por allí, una cosa, te voy a dar esto, un carro, casa, no, el Espíritu Santo. ¿Y sabes para qué te da el Espíritu Santo? Para que tú conozcas tu verdadera identidad, para que ya no hables mentira, para que vivas una vida plena de gozo y de justicia. Los hijos participaron de carne y sangre. Tú eres hijo, yo soy hijo. Este cuerpo participé de carne y sangre, este cuerpo, pero yo soy espíritu. Tú también eres espíritu. O sea que tú eres eterno. Muchos cuerpos has tenido. Bueno, eso ya es otro tema, pero hemos tenido muchas participaciones. Tú siempre vas a encontrar esta cita. Los hijos participaron de carne y sangre. Los hijos siempre participaremos de carne y sangre. Siempre estaremos en este plano. Dejamos un cuerpo, venimos en otro. Pero ¿quién? El Hijo. ¿Quién es el que viene? El Espíritu. La sabiduría. Por tanto, bendito de mi Padre, el consejo, como está escrito aquí, es tal como está escrito, así les recomiendo. Recuerden que todos ustedes, los que reciben este glorioso consejo de Cristo, son hijos de Cristo, el Espíritu vivificante. Por tanto, son espíritus participando de carne y sangre, pero no somos carne y sangre. Por tanto, somos celestiales, es decir, somos del Espíritu. Es glorioso poder entender esta verdad. Santos en todas las naciones. Ya Cristo se manifestó. Este consejo es glorioso para todos los hijos que están en todo lugar, con los cuales nos gozamos, nos deleitamos. Y no podemos menguar la transmisión para darle el alimento a su tiempo, como el Padre así lo ha determinado. Para ello se requieren muchos medios. Mira, en estos momentos estamos improvisando porque por causa de la pandemia no pudimos estar en el salón. Inclusive nos vamos ya a trasladar de allí, ya estamos trasladando de ese salón a otro lugar, pero todo esto se requiere del compromiso del mismo ministerio para que tengamos una buena transmisión, tengamos buenas cosas para que nos llegue bien el consejo. Por eso les voy a dar hoy también el corte de la siembra y el tributo, para que ustedes aprendan. Allá en su casa, pues, porque aquí estoy solo, mire. Y allá en la casa usted puede sacar tu siembra, la tomas allí el día cuando se abra, pues la traes, o una vez también la puedes enviar ahí a la cuenta del ministerio, porque el Ministerio del Espíritu tiene una cuenta gloriosa. Y allí el Padre dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, y que Él provee y multiplica la sementera. Te lo voy a leer aquí, hablando ya de la parte de la siembra y el tributo. Voy a leerle hoy una cita que es muy conocida, bien gloriosa para nosotros, en 2 Corintios 9, versículos 10 y 11, la cual dice así, mira. Y el que da semilla al que siembra, mire que Dios da la semilla al sembrador, y pan al que come, Él proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo. Ese todo ahí es espiritual y físicamente. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea que cuando tú siembras, cuando tú le tributas a Cristo, pues esto produce acción de gracias a Dios. ¿Sí? Y el versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta. Mire que esto también se le ayudan a los santos. Se les suple la necesidad de los santos. Con el tributo, con la siembra que tú das. No solamente suple a los que los santos les falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea que esto, cuando tú siembras al ministerio del Espíritu, glorificas a Dios. Y les digo, solamente los del Espíritu, los celestiales, podemos sembrar y tributar este ministerio. El terrenal no te va a sembrar, porque es que él no conoce este misterio. Y él cree que él considera que esto es un engaño, o ¿cómo se le ocurre? No, nosotros no andamos buscando ni dinero, ni cosas, ni nada, ni somos engañadores. Aunque andamos como engañadores, pero somos veraces. Así está escrito en el Evangelio. Entonces, tú como eres espiritual, tú como eres celestial, tú como eres de arriba, eres del Espíritu, si le puedes sembrar al Espíritu. Y la recompensa que trae el Espíritu es vida eterna. Así como lo dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que bendito de mi Padre, yo voy a darles el número de cuenta del ministerio para que usted pueda, si desea allí, sembrar allí. Es la cuenta de ahorro Bancolombia. En el Banco de Colombia está la cuenta del Ministerio del Espíritu. Los ángeles pues del Señor. Está a nombre de Ampoder, o sea, los ángeles del poder del Señor. Número de cuenta 823-243-85-467. Se lo reitero. 823-243-85-467. Si usted desea hacer una transacción de banco a banco y le piden el NIT del ministerio, también se lo vamos a dar. El NIT es 900-721-782. 900-721-782. Bendito de mi Padre, los declaro a todos ustedes perfectos, completos, justificados, santificados por el Espíritu, reinando en vida, creciendo en este glorioso conocimiento de nuestro Padre. Nos vemos en la próxima ocasión y esperamos que ya sean en una nueva sede bien gloriosa donde vamos a estar, porque donde estábamos ya tuvimos que, nos tocó salir de allí porque eso lo vendieron y bueno, ya ahora vamos por nuestra sede propia, aquí en la ciudad de Cali. Y eso depende de quién, de todos ustedes, para que esté la sede del ministerio y podamos desde ahí hacer buenas transmisiones, organizar bien los temas para que usted lo reciba con gozo y cuando quiera venir aquí a la ciudad de Cali, pues este es el ministerio suyo, esto es de los santos, esto no es de alguien en particular, este es el ministerio del Espíritu, los ángeles del poder del Señor. Sigan reinando en vida, pueblo glorioso de mi Padre. Abba Padre, Abba Padre.